Mi hijastra llevó a mi esposa y a su papá a conocer a la familia de su prometido, sin mí. Tú nunca fuiste mi padre, dijo ella. Susurré, está bien. Entendido. Pero a la mañana siguiente, irrumpieron en mi apartamento exigiendo respuestas, y cuando su prometido me vio, dijo una frase que dejó a todos helados. La silla plegable debajo de mí soltó un chirrido lento y feo, como si no aprobara lo que estaba a punto de suceder. El café, quemado y barato, impregnaba el aire de aquel salón parroquial, mezclándose con el olor a abrigos de lana mojada y un leve rastro de limpiador de limón. Un reloj de pared hacía tic-tac lo suficientemente fuerte como para contar tus errores. Podía escuchar cómo se le cortaba la respiración a alguien. El anillo de bodas de otra persona hizo clic contra la taza de espuma de poliestireno. Evan Calvel estaba de pie cerca de la cafetera, con los hombros cuadrados y el rostro pálido bajo esa luz fluorescente plana. Miró mi delgada carpeta color manila, luego a Kendra, mi hijastra, y después a Mara, mi esposa. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando algo que no quería tragar. Luego me miró a mí, y con una voz que no sonaba enojada, sino simplemente herida y firme, dijo, eso no es lo que me contaron, y duele más de lo que sabes. La habitación se congeló. No fue el tipo de silencio que se produce cuando la gente está siendo educada. Fue el tipo de silencio que se obtiene cuando la verdad entra por la puerta, y todos se dan cuenta de que a ella no le importa quien se sienta cómodo. No sonreí. No sentía que hubiera ganado nada. Todo lo que podía pensar era, yo la crié. Yo estuve ahí, y ellos estaban tratando de borrarme como a una mancha en una ventana. 2 días antes, yo todavía estaba parado en mi propia cocina en Radford, Illinois, con el olor a pastel de calabaza en el aire y una frase colgando entre nosotros que cambiaría el resto de mi vida. Fue el lunes antes de Acción de Gracias cuando descubrí que no estaba invitado a la historia de mi propia familia. Radford mostraba su cara de finales de noviembre, un cielo gris que presionaba hacia abajo, y el viento del río Rock cortando a través de la chaqueta como si te guardara rencor. El aguanieve en el estacionamiento de la cooperativa de crédito Members Plus se había vuelto de ese color marrón sucio, del tipo que te hace limpiar las botas 2 veces antes de entrar a cualquier lugar decente. Acababa de salir de un trabajo en East State Street, recableando un viejo local que todavía olía a moho y a perfume rancio, restos de cualquier negocio que hubiera estado allí antes. Soy electricista sindicalizado, de Lakeview. Así que mis días son estables. A los cables no les importan tus sentimientos. Solo les importa si haces el trabajo bien. Ese siempre ha sido mi consuelo en mi oficio. Si cruzas el cable equivocado, algo salta. A veces, algo se quema. Pero al menos las reglas son las reglas. La familia, había aprendido, puede doblar esas reglas hasta que ya no te reconoces a ti mismo. Entré en nuestra casa, nuestro modesto rancho cerca de Alpine Road, con mis manos oliendo levemente a metal y aislamiento. Mara tenía la cocina caliente, el horno zumbando, y ese olor dulce y picante a pastel y canela rodando por el lugar como una promesa. Llevaba puesta su cara de visitas, aunque solo estaba yo. El cabello arreglado, lápiz labial puesto, como si estuviera ensayando ser agradable. Kendra envió un mensaje de texto, dijo, sin levantar la vista del mostrador. Me aflojé la chaqueta. ¿Está todo bien? Ella y Evan vendrán el miércoles solo para saludar antes de irse. ¿Irse a dónde? Mara hizo una pausa. Fue pequeña, solo una pausa de medio segundo. Pero he cableado suficientes casas viejas para saber la diferencia entre un zumbido constante y un parpadeo peligroso. A conocer a la familia de Evan, dijo. Parpadeé. ¿Aquí? No. En Madison. Madison. No estaba lejos, pero lo suficientemente lejos como para hacer una maleta. Lo suficientemente lejos como para hacer un plan. ¿Y yo voy también?, pregunté. Porque eso es lo que haces cuando tu hijastra, legalmente se compromete. Te presentas. Das la mano. Sonríes. Actúas agradecido de que alguien ame a tu chica. Mara siguió alisando la masa del pastel como si ésta la hubiera ofendido. Solo voy a ser yo. Algo frío se deslizó por mi columna vertebral. Y no era el clima. ¿Por qué?, pregunté. Ella suspiró como si le hubiera pedido que explicara la gravedad.
Frank, es complicado. Esa frase. La gente la usa como una manta. Como si al tirarla sobre la verdad, dejaras de mirar la forma que hay debajo. Kendra va a llevar a Darren, dijo en voz baja. La miré fijamente. Darren Miles. Mara finalmente me miró a los ojos. Los suyos estaban cansados. No exactamente culpables. Solo resignados. Como si ya hubiera decidido que era más fácil. Kendra quiere que su papá esté allí. Mara dijo que la familia de Evan es tradicional. Casi me reí, pero salió mal. Tradicional, repetí. ¿Entonces yo qué soy? ¿Malos modales? Frank. Levanté una mano. He estado en esta casa 17 años, Mara. He pagado la mitad de las cosas que hay en ella. He arreglado cada enchufe roto, cada ventilador de baño con fugas y cada luz de porche estropeada. He llevado a Kendra a la escuela cuando tu coche no arrancaba. Firmé por su primer coche fiable cuando tenía 19 años porque Darren no aparecía por ningún lado. La boca de Mara se tensó. No hagas eso. ¿No hacer qué? Que se trate de dinero. Sentí que mi cara se calentaba. No se trata de dinero. Se trata de estar ahí. Mara se volvió hacia el pastel. Es una sola reunión, Frank. Una reunión, dije lentamente. La reunión donde las familias se miran a los ojos y deciden quién pertenece. Ella no respondió. El ventilador del horno se encendió. En algún lugar de la sala de estar, el viejo reloj de abuelo hacía tic-tac. Tic, tic, tic. Como si el tiempo estuviera llevando la cuenta. Esa noche no dije mucho. Comí el chili que Mara puso frente a mí. Enjuagué mi tazón. Limpié el mostrador por costumbre, como siempre lo hacía. Marqué mis horas de trabajo en mi pequeño calendario de bolsillo porque eso es lo que soy. Constante, cuidadoso, el tipo de hombre que cree que la vida es mayormente una serie de pequeñas responsabilidades hechas correctamente. Pero mi pecho se sentía apretado, no como un ataque al corazón, sino como si algo estuviera siendo comprimido hasta convertirse en un punto. A la mañana siguiente, la traición apareció en mi teléfono antes de que mi café terminara de gotear. Estaba parado en la cocina en calcetines, viendo la cafetera chisporrotear y escupir, cuando apareció una notificación, Facebook. No vivo en él, pero lo tengo porque Kendra publica fotos allí. A veces Mara también lo hace cuando quiere mostrarle al mundo que somos felices. Era una foto de Kendra. La había publicado tarde la noche anterior, probablemente pensando que yo no la vería. Allí estaban, Kendra con un abrigo de vestir, el cabello rizado, sonriendo como si hubiera ganado algo. Mara a su lado, con la mano en el brazo de Kendra. Y Darren Miles de pie al otro lado como un padre orgulloso, como si no se hubiera perdido cumpleaños, conciertos escolares y un invierno horrible cuando Kendra se enfermó y nos sentamos en una sala de espera de emergencias durante 6 horas, bajo luces fluorescentes que hacían que todos parecieran muertos. Detrás de ellos había un letrero de restaurante en Madison, de esos con luces de cadena y un menú de pizarra. En el pie de foto, Kendra había escrito, Noche en familia. Muy agradecida de tener a papá aquí para esto. Papá. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla. Sentí un zumbido sordo en mis oídos. Y por un segundo, volví a estar en la marina, con 19 años, parado en una cubierta fría, tratando de mantener mi cara neutral mientras el viento te golpeaba. Aprendías a mantener tu expresión firme. Aprendías a tragarte tus palabras. Pero yo ya no tenía 19 años. Tenía 56, y mi propia chica estaba llamando papá a otra persona como si yo nunca hubiera existido. Mara entró en la cocina, todavía en bata, con el cabello hecho un desastre. Ahora que la cara de visitas no era necesaria todavía, vio mi teléfono. Vio mi expresión. Oh, Frank dijo, como si hubiera pisado algo. Kendra lo publicó, dije en voz baja. Los hombros de Mara subieron y bajaron. Ella está emocionada. Giré el teléfono para que pudiera ver el texto. Sus ojos lo recorrieron rápidamente. No se inmutó. No me defendió. Simplemente dijo, Darren está intentándolo. Esto es importante para Kendra.
¿Qué hay de lo que es importante para mí?, pregunté. Mi voz no se quebró. No lo permití. Mara miró hacia otro lado. Y en ese momento, entendí algo que dolía más que la publicación de Facebook. Su silencio no era confusión. Era acuerdo. La puerta principal se abrió, y luego entró Kendra, irrumpiendo como si fuera dueña del aire, con el viento frío siguiéndola y las mejillas rosadas por el exterior. Olía a perfume caro y a aire de invierno. Hola, dijo, brillante. Mamá. Frank. No, papá. Ni siquiera Frank con calidez, solo una etiqueta. Levanté mi teléfono. Entonces, ¿conociste a la familia de Evan? La sonrisa de Kendra vaciló por medio segundo. Sí. ¿Y llevaste a Darren? Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado si había comprado leche. Él es mi papá. Las palabras golpearon, pero las siguientes golpearon más fuerte. Los ojos de Kendra se agudizaron. Mira, no hagas de esto un drama. La familia de Evan es así. Querían una primera impresión con clase. ¿Y yo no tengo clase?, pregunté. Kendra exhaló, impaciente. Frank, tú no eres mi padre. La cocina estaba cálida. La cafetera siseaba. El olor a pastel de calabaza colgaba en el aire como el recuerdo de algo dulce. Y aún así, sentí frío. Mara no dijo nada. Miré a Kendra, a esta mujer adulta que ayudé a criar. Y sentí que algo dentro de mí se volvía silencioso y pesado. Susurré porque no confiaba en mi voz más fuerte que eso. Está bien, dije. Entendido. Kendra parpadeó, casi sorprendida de que no peleara. Mara seguía mirando el mostrador como si pudiera salvarla. Pasé junto a ellas por el pasillo hacia el dormitorio y agarré mi chaqueta. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago se retorcía como un alambre siendo estirado demasiado fuerte. Detrás de mí, Kendra gritó, «Nos vamos mañana por la mañana». No te pongas raro con esto. No respondí porque en mi oficio, cuando una línea está muerta, dejas de alimentarla con energía. Y algo dentro de mí acababa de morir. A la mañana siguiente, descubrí que no solo me querían callado. Me querían invisible. Y los golpes en la puerta de mi apartamento, lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar el marco barato, me dijeron que aún no habían terminado de usarme. Los golpes no cesaron cuando me quedé callado. Se volvieron más fuertes, agudos, enojados. El tipo de golpe que asume que le debes algo a alguien. Me paré en la estrecha cocina de mi apartamento cerca de Alpine Road, descalzo sobre el laminado frío, viendo el segundero del reloj de pared pasar el 12. Tic, tic, tic. El radiador resonaba como si tuviera opiniones. En algún lugar arriba, la televisión de un vecino se reía de un chiste que yo no podía escuchar. Ya sabía quién era. Abrí la puerta de todos modos. Mara pasó empujándome, con el abrigo de piel medio cerrado y los ojos llameantes, como si hubiera ensayado este discurso en el coche. Kendra la siguió, con la mandíbula tensa y el teléfono ya en su mano como evidencia. ¿Qué te pasa?, dijo Mara en el momento en que la puerta se cerró detrás de ellas. Di un paso atrás para darles espacio. El apartamento olía levemente al café de la noche anterior y al limpiador de limón que el edificio usaba en los pasillos. No era mucho. Un sofá que compré de segunda mano. Una mesa pequeña. Mis botas alineadas junto a la puerta con las puntas hacia afuera, hábito inculcado por años de no querer tropezar en la oscuridad. Kendra se cruzó de brazos. No respondiste mis mensajes de texto. Los recibí, dije. Entonces, ¿por qué no respondiste? Mara intervino. Has estado actuando extraño, Frank. Silencioso, frío. La miré. Dije, está bien. Esa no es una respuesta, espetó ella. Eso no es nada. Estás actuando como si hubiéramos hecho algo malo. Kendra soltó una risa aguda. Sí, como si te hubiéramos traicionado o algo así. La palabra quedó colgando allí. Traicionado. Mi pecho se apretó y, por un segundo, sentí esa presión detrás de los ojos, la que viene justo antes de decir algo que no puedes retirar. Podía sentirlo subiendo por mi garganta.
17 años de comentarios tragados alineándose, listos para salir todos a la vez. Pensé en las guardias en la marina, a finales de los 80, con el viento del lago Michigan azotando la cubierta durante los simulacros de entrenamiento. Cómo aprendes a mantener la mandíbula firme y la boca cerrada, porque perder la calma no te calentaba ni te llevaba a casa más rápido. Tomé aire en su lugar. ¿Qué quieren?, pregunté. Mara levantó las manos. Queremos entender por qué estás siendo así. ¿Siendo cómo? Como si te hubiéramos borrado, dijo Kendra, chorreando sarcasmo. La miré a los ojos. Lo hicieron. El silencio se quebró en la habitación como un interruptor saltando. Mara me miró fijamente. Frank. Fueron a conocer a su familia, dije. Calmado, firme. Llevaste a Darren. Les dijiste que él era tu padre, y me dijiste a mí que no fuera. Kendra se burló. Fue solo una reunión. Esas reuniones importan, dije. Son donde la gente decide quién eres. Mara sacudió la cabeza. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Lo estoy haciendo. Kendra dio un paso adelante. La familia de Evan se preocupa mucho por la imagen. Preguntaron sobre estabilidad, sobre antecedentes. Fue más fácil de esta manera. ¿Más fácil para quién?, pregunté. Ella vaciló solo un instante. Suficiente para todos, dijo finalmente. Ahí estaba. Mara se frotó las sienes. Frank, necesitábamos que esto saliera sin problemas. Solté un breve suspiro. Necesitaban mi apellido, no a mí. Ninguna de las dos lo negó. Miré alrededor del apartamento, las paredes desnudas, el reloj haciendo tic-tac, el perchero con una sola chaqueta colgando de él. Me había mudado 3 semanas antes, diciéndome a mí mismo que era un espacio temporal. Mara lo había llamado así. Como si pudieras empacar 17 años en una caja y apilarlos en una esquina. Kendra hizo un gesto alrededor. Mira, a esto me refiero. Esta vibra no habría encajado. Algo se rompió entonces, no ruidosamente, sino internamente, como un cable que finalmente cede. He trabajado en el mismo oficio durante 30 años, dije, con la voz baja. Llego a tiempo. Pago mis facturas. Te crié cuando tu papá no estaba. Si eso no encaja, no es mi problema. La cara de Mara se endureció. No tienes derecho a hacerla sentir culpable. No lo estoy haciendo, dije. Estoy declarando hechos. Kendra puso los ojos en blanco. Los padres de Evan ni siquiera preguntaron por ti. Eso cayó más pesado que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No preguntaron, repetí. No, dijo ella, porque les dijeron que realmente no estabas involucrado. La miré fijamente. ¿Se lo dijo quién? Ella miró hacia otro lado. Los labios de Mara se separaron, luego se cerraron, y de repente la habitación se sintió muy pequeña. Tú se lo dijiste, le dije a Mara. La voz de Mara bajó. Simplifiqué las cosas. Me reí una vez, agudo y sin humor. Me borraste. Mara estalló. Estaba protegiendo a Kendra. ¿De qué?, pregunté. ¿De mí? Kendra agarró su bolso. Esto no tiene sentido. Estás actuando como un mártir. Sentí esa oleada de nuevo. Ira, calor, palabras alineándose. Por una fracción de segundo, quise gritar, enumerar cada noche tarde, cada factura pagada, cada viaje en la nieve. En lugar de eso, me hice a un lado y abrí la puerta. He terminado con esta conversación, dije. Mara me miró como si no me reconociera. ¿Simplemente te vas a alejar? Sí. Kendra se burló. Qué maduro. Pasaron rozándome, con el aire frío entrando desde el pasillo. Luego la puerta se cerró de golpe. La cerré con llave. El silencio posterior fue ruidoso. El reloj, el radiador, mi propia respiración. Me quedé allí más tiempo del que debería, mirando la puerta como si pudiera explicarse a sí misma. Luego agarré mi chaqueta y mis llaves y salí. El viento afuera me cortaba directamente. Arakford, a finales de noviembre,
no le importa cómo te sientas. La nieve aún no había caído por completo, pero el suelo estaba resbaladizo con aguanieve medio congelada, gris y fea bajo las luces de la calle. Conduje sin pensar, con la memoria muscular tomando el control hasta que entré en el estacionamiento del puesto VFW 1460 en East State Street. El letrero zumbaba débilmente en el interior. Estaba cálido de esa manera cansada. Calor viejo, olores viejos, cerveza, café, humo de cigarrillo horneado en las paredes desde hace décadas, cuando la gente fumaba en todas partes y nadie se disculpaba por ello. Unos cuantos tipos estaban sentados en las mesas, con los abrigos colgados sobre las sillas. Banderas alineadas en las paredes, con los colores desvanecidos, pero aún en pie. Alguien se rió bajo en la barra. Miller me vio y deslizó una taza sobre la mesa sin decir una palabra. Café negro, lo suficientemente fuerte como para recordarte que existía. ¿Estás bien, Frank?, preguntó. Envolví mis manos alrededor de la taza, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos. Sí, dije. Solo cosas de familia. Miller asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. No insistió. En el VFW, nadie hurga en heridas que no sangran. Nos sentamos allí en un silencio de compañía. Fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer, ligera al principio, flotando hacia East State como si no tuviera un lugar mejor donde estar. La observé durante mucho tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo miré fijamente, luego respondí. Hola, señor Hallis, dijo una mujer. Su voz era educada. Cuidadosa. Soy Linda Calvel, la madre de Evan. Mi agarre se tensó en la taza. Sí, dije. Soy Frank. Hubo una pausa. Espero no estar llamando en un mal momento. Miré alrededor del VFW, las banderas, los hombres, la dignidad tranquila del lugar. No dije, está bien. Ella tomó aire. Quería preguntarle algo. Nos dijeron que usted era solo un compañero de cuarto, no realmente parte de la familia. Las palabras se deslizaron bajo mis costillas como hielo. Y por primera vez desde que Kendra pronunció esa frase en mi cocina, supe que quedarme callado no iba a arreglar nada. No le respondí a Linda Calvel de inmediato. La cafetera del VFW siseaba detrás de mí, un sonido cansado, como si hubiera estado hirviendo la misma olla desde que Reagan estaba en el cargo. Alguien en la barra se aclaró la garganta. Una silla raspó contra el suelo. Sonidos normales, vida ordinaria. Y aún así, esa frase permanecía allí entre nosotros. Solo un compañero de cuarto. Nunca he sido compañero de cuarto de nadie, dije finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Me casé con Mara cuando su hija tenía 9 años. Yo la crié. Hubo otra pausa, esta más larga. Ya veo, dijo la señora Calvel. Así no fue como nos lo explicaron. Cerré los ojos por un segundo, no con ira, sino con un cansado reconocimiento. Me lo imaginé, dije. Ella se aclaró la garganta. Evan valora la honestidad. Nosotros también. No quería agitar nada, señor Hallis, pero pensé que debía saberlo. Aprecio la llamada, dije, y lo decía en serio. Cuando colgamos, me quedé sentado mirando mi café hasta que la superficie dejó de temblar. Miller se recostó en su silla. ¿Todo bien? Depende de cómo definas bien, dije. Él asintió una vez. Es justo. Me quedé otra media hora viendo cómo la nieve se espesaba fuera de las ventanas, luego conduje a casa, lento y con cuidado. Las carreteras ya estaban resbaladizas, del tipo que castiga la impaciencia. De vuelta en el apartamento, colgué mi chaqueta en el gancho junto a la puerta y alineé mis botas. No encendí la televisión. No quería ruido. Quería pensar. Saqué mi pequeño calendario de bolsillo de mi chaqueta, el que había llevado durante años. Viejo hábito, escribir cosas, fechas, pagos, horas, prueba de que te presentaste. Me senté a la mesa y abrí el cajón donde guardaba las cosas aburridas. Carpetas de impuestos, sobres viejos, recibos unidos con ligas, la vida reducida a papel. No buscaba ventaja. Buscaba la verdad.
Lo primero que encontré fue el papeleo del coche. Kendra tenía 19 años, asustada y emocionada al mismo tiempo, parada en un lote de autos usados en Loves Park con un vendedor que sonreía demasiado. Su crédito era escaso. Darren no había devuelto sus llamadas. ¿Puedes ayudarme?, me había preguntado entonces, con voz pequeña. Firmé sin dudarlo. Porque eso es lo que haces. Pasé el pulgar sobre la tinta desvanecida, recordando ahora el olor de la oficina, alfombra barata, café rancio y la forma en que me abrazó después, rápido y torpe, como si no estuviera segura de tener permiso para hacerlo. Lo siguiente fue una factura del hospital de años atrás. Ella había necesitado un procedimiento. Nada dramático, pero lo suficientemente caro como para que Mara llorara en la mesa de la cocina, con la calculadora fuera, susurrando números como si fueran oraciones. Yo escribí el cheque. Sin discursos, sin resentimiento. Debajo de eso, un sobre con el logotipo de una escuela. Adentro, un programa doblado de la graduación de la escuela secundaria de Kendra. Mi nombre garabateado en la parte posterior con mi letra, gradas del lado izquierdo. No olvidar la cámara. Tragué saliva. Luego encontré algo más nuevo. Un aviso de la cooperativa de crédito que se me había pasado en su momento, metido en una pila de estados de cuenta. Un pago atrasado que casi había afectado mi crédito. Casi. Ahora recordaba. Kendra había pedido encargarse de ello, dijo que era una confusión. Lo pagué en silencio y seguí adelante. En ese momento, me dije a mí mismo que eso también era la paternidad. Arreglar cosas sin hacer ruido. Ahora, mirándolo todo esparcido sobre la mesa, me di cuenta de algo peor que ser excluido del futuro. Estaban reescribiendo el pasado. Me recosté en la silla y miré el techo. La luz zumbaba débilmente. El radiador volvió a resonar. En mi oficio, dije en voz alta para nadie, si etiquetas mal un cable, alguien sale herido. Reuní 3 cosas y las deslicé en una delgada carpeta color manila. No todo, solo lo suficiente. La carpeta se sentía ligera en mis manos, más ligera que el peso que sentía en mi pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Mara. Tenemos que hablar. No respondí. Otro mensaje llegó unos minutos después. Este de una dirección de correo electrónico desconocida. Señor Hallis, vamos a tener una pequeña reunión familiar en nuestra iglesia este domingo por la tarde antes de los planes finales de la boda. Si está dispuesto, nos gustaría que estuviera allí. Linda Calvel. Lo leí 2 veces. Domingo, un lugar público, sillas plegables, cafeteras, testigos. Cerré la carpeta y la dejé cuidadosamente junto a la puerta. Si iban a hablar de mí, decidí que ya estaba harto de que hablaran por encima de mí. Leí el correo electrónico de Linda Calvel de nuevo el domingo por la mañana, aunque ya sabía lo que decía. El apartamento estaba tranquilo de esa manera temprana y vacía. Aún no había tráfico. No había vecinos caminando pesadamente arriba, solo el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac constante del reloj en la pared, marcando el tiempo como siempre lo hacía, estuvieras listo o no. Me paré en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en mis manos. Fuera de la ventana, Rackford parecía deslavado y cansado. Una fina costra de nieve se aferraba a los bordes del estacionamiento, gris de suciedad, de la forma en que el invierno se asienta y se niega a ser bonito. Una reunión familiar. Había pasado la mayor parte de la semana diciéndome a mí mismo que no me importaba. Que ya había dicho lo que tenía que decir cuando susurré "está bien" en mi cocina y me alejé. Pero la verdad era que me importaba lo suficiente como para sentirlo en mis hombros cuando me despertaba, tensos y doloridos como si me hubiera estado preparando para un golpe mientras dormía. Me duché, me afeité y me puse mi buena chaqueta, la que no tenía manchas de pintura en las mangas. Hábito de nuevo. Muestras respeto cuando entras en el espacio de otra persona, incluso si ellos no te lo mostraron a ti primero. La carpeta estaba sobre la mesa, delgada y simple. Sin etiquetas, sin drama, mitad papeleo, mitad recuerdos. La deslicé bajo mi brazo y me detuve junto a la puerta. Por un momento, consideré no ir. Habría sido más fácil quedarme en casa, sentarme en el silencio, dejar que terminaran de planear sus vidas sin mí. Ya había hecho mi parte. Eso es lo que me dije.
Pero había algo acerca de ser llamado solo un compañero de cuarto que se clavaba como una espina bajo la piel. Una mentira repetida con la suficiente frecuencia comienza a sentirse como la verdad para todos, excepto para la persona de la que se trata. Cerré la puerta con llave y salí. La iglesia estaba a 10 minutos, un modesto edificio de ladrillo escondido entre el consultorio de un dentista y una hilera de casas pequeñas con árboles desnudos al frente. El estacionamiento estaba medio lleno. Minivans, sedanes, coches sensatos para gente sensata. Me senté en mi camioneta durante un minuto completo antes de bajar, con las manos descansando sobre el volante. Mi aliento empañaba el parabrisas. En la marina, antes de las inspecciones, te parabas allí y revisabas tu uniforme una última vez. No porque tuvieras miedo de meterte en problemas, sino porque el orden importaba. Decía algo sobre quién eras. Me arreglé la chaqueta, agarré la carpeta y entré. El salón parroquial olía a café y a limpiador de limón, tal como lo recordaba de cientos de comidas compartidas de la iglesia a lo largo de los años. Las sillas plegables estaban dispuestas en filas desiguales. Una mesa larga en la parte trasera tenía vasos de papel, sobres de azúcar y una cafetera que gorgoteaba y siseaba como si estuviera viva. La gente ya estaba allí. Evan estaba de pie cerca de la ventana hablando en voz baja con sus padres. Parecía nervioso, de la forma en que lo hacen los hombres cuando saben que algo importante se avecina pero no saben hacia dónde se romperá. Kendra estaba sentada a unas sillas de distancia de ellos, desplazándose por su teléfono. Mara estaba a su lado, con las manos apretadas en su regazo, los ojos recorriendo la habitación como si estuviera rastreando las salidas. Y Darren también estaba allí. Estaba sentado más cerca del frente que nadie, con las piernas cruzadas, el brazo cubriendo el respaldo de una silla como si perteneciera allí. Llevaba una chaqueta que no le quedaba del todo bien y una sonrisa que decía que ya había sido bienvenido. Sentí ese giro familiar en mi estómago, agudo y no deseado. Nadie me notó al principio. Tomé un asiento cerca del pasillo, ni al frente ni atrás, terreno neutral. Apoyé la carpeta sobre mi rodilla y crucé las manos sobre ella, manteniéndolas quietas. Mara me vio entonces, sus ojos se abrieron solo una fracción. «Viniste», susurró cuando se inclinó. Dije que lo haría. ¿Dije? Ella tragó saliva. Frank, por favor, simplemente no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La miré a los ojos. No hablaré a menos que me hablen. Ese era el trato que había hecho conmigo mismo. Sin discursos, sin acusaciones, solo la verdad si se pedía. Los Calvel reunieron la atención de todos unos minutos después. El señor Calvel, un hombre alto con cabello gris ralo y una forma cuidadosa de hablar, se paró cerca del frente. Agradecemos que todos hayan venido, dijo. Esta es solo una oportunidad para que las familias estén en la misma página antes de seguir adelante. Misma página. Me moví en mi silla y sentí el borde de la carpeta presionando mi rodilla. El señor Calvel miró alrededor de la habitación, sonriendo cortésmente. Entonces su mirada se posó en mí. Vaciló como si estuviera tratando de ubicarme. ¿Y ustedes?, preguntó. Antes de que pudiera responder, Darren se inclinó hacia adelante. Ese es Frank. Él es. Bueno, él y Mara estuvieron casados. Somos tiempo pasado. El señor Calvel asintió lentamente. Ya veo. Sentí las palabras alineándose en mi garganta, queriendo salir. Mantuve la boca cerrada. Kendra miraba el suelo. Evan cambió su peso, mirando entre sus padres y yo, con algo inquieto cruzando su rostro. La reunión avanzó. Se habló de fechas, lugares, listas de invitados. Escuché en silencio como siempre lo había hecho, dejando que otras personas hablaran, haciendo el trabajo silencioso, pero podía sentir cómo crecía cada vez que Darren hablaba como si siempre hubiera estado allí. Cada vez que Mara se quedaba callada cuando la historia se torcía un poco más. Me dolía la mandíbula de apretarla. Finalmente, el señor Calvel se aclaró la garganta de nuevo. Hay una cosa que me gustaría aclarar, dijo. Su tono seguía siendo cortés, pero más firme ahora. Frank, ¿puedo preguntarle algo? Levanté la vista. Sí, dije. Y así, la habitación se inclinó hacia mí.
El señor Calvel cruzó las manos frente a él, de la forma en que lo hacen los hombres cuando intentan mantener la calma y ser justos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó cuidadosamente. ¿Ha sido parte de la vida de Kendra? La pregunta cayó suave, pero tenía peso. El salón parroquial se quedó lo suficientemente silencioso como para que pudiera escuchar el clic de la cafetera al apagarse. No me apresuré a responder. Pensé en la primera vez que Kendra me llamó Frank en lugar de ese tipo con el que sale mi mamá. Pensé en enseñarle a cambiar una llanta en el camino de entrada mientras la nieve se metía en nuestras botas. Pensé en las noches que me quedé despierto esperándola a que llegara a casa, fingiendo que no estaba preocupado. 17 años, dije. Me casé con Mara cuando Kendra tenía 9. Darren se movió en su silla. Bueno, técnicamente. Levanté una mano, sin mirarlo. Mis ojos se quedaron en el señor Calvel. No estoy aquí para discutir tecnicismos, dije. Usted preguntó cuánto tiempo he sido parte de su vida. Esa es la respuesta. El señor Calvel asintió lentamente, y durante ese tiempo, sentí la carpeta bajo mi mano, el borde delgado de cartón, las esquinas que había alisado esa mañana. Yo estuve allí, dije. Constantemente. Darren soltó una risa breve. Vamos, haces que suene como si. El señor Calvel levantó un dedo, deteniéndolo. Déjelo terminar. Fue entonces cuando abrí la carpeta. No vacié nada de golpe. No deslicé los papeles por la mesa como si presentara un caso judicial. Tomé un documento a la vez, sosteniéndolo solo el tiempo suficiente para explicar. Este es un aval para el primer coche de Kendra, dije. Necesitaba transporte confiable para la escuela y el trabajo. Su padre biológico no estaba disponible. La mandíbula de Darren se tensó. Esta es una factura médica, continué, con la voz firme, de cuando tenía 12 años. Nada dramático, solo algo que una familia maneja. Coloqué el papel de nuevo en la carpeta. Cuidadoso, ordenado. Y esto, dije, sacando el programa de graduación, es de su graduación de la escuela secundaria. Me senté en las gradas del lado izquierdo para poder tener una foto clara cuando caminara. Kendra levantó la vista entonces. Su rostro se había puesto pálido. La miré a los ojos solo por un segundo, sin acusar, sin enojo. Solo honesto. No guardé esto para probar nada, dije. Los guardé porque eran mi vida. El silencio se espesó. La madre de Evan apretó los labios. Evan miró al suelo, luego a Kendra. ¿Es eso cierto?, preguntó en voz baja. Kendra abrió la boca, la cerró, con los dedos curvados fuertemente alrededor de su teléfono. Darren se inclinó hacia adelante. Mira, esto se está sacando de proporción. Yo soy su padre. Evan se volvió hacia él. Entonces, ¿por qué no se mencionó nada de esto? Darren se encogió de hombros. No parecía relevante. Fue entonces cuando Mara habló por primera vez en un buen rato. No pensé que importara, dijo suavemente. Solo queríamos que las cosas fueran tranquilas. El señor Calvel exhaló por la nariz. Tranquilo no es lo mismo que honesto. Nadie discutió. Evan se puso de pie, pasándose una mano por el cabello. Su voz estaba calmada, pero había algo roto en ella. Eso no es lo que me contaron, dijo, mirando ahora a Kendra. Y duele más de lo que sabes. Las palabras quedaron colgando allí, pesadas y finales. Nadie se movió. No me sentí victorioso. No me sentí aliviado. Me sentí cansado. El tipo de cansancio que se asienta después de haber cargado algo demasiado tiempo y finalmente soltarlo. Evan retrocedió hacia la puerta. Necesito un poco de aire, dijo. Sus padres no lo detuvieron. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la habitación pareció más pequeña. Darren miraba al frente. Los hombros de Mara se hundieron. Los ojos de Kendra brillaban con algo que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido simplemente miedo. Cerré la carpeta y la apoyé en mi rodilla de nuevo. No vine aquí para arruinar nada, dije en voz baja. Vine porque me hicieron una pregunta. Nadie me contradijo. El reloj en la pared hacía tic-tac fuerte y constante.
Y por primera vez en mucho tiempo, la verdad no tenía dónde esconderse. Las consecuencias no estallaron todas a la vez. Se extendieron como el frío a través de una casa con mal aislamiento. Se arrastraron a cada rincón durante los siguientes días. Para el lunes por la mañana, comenzaron las llamadas telefónicas. Llamadas tranquilas, cuidadosas, gente de la iglesia preguntando cómo estaba yo llevando todo. Una de las amigas de Mara dejó un mensaje de voz que comenzaba con "no quiero tomar partido", pero y terminaba en silencio. Mara no llegó a casa esa noche. No me sorprendió. Estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina en mi apartamento, con mi calendario de bolsillo abierto frente a mí, el bolígrafo descansando entre mis dedos como si todavía tuviera algún lugar donde estar. Seguía revisando el reloj de todos modos. Los viejos hábitos no mueren limpiamente. Cuando finalmente llamó, era cerca de la medianoche. Me quedo en casa de mi hermana, dijo. Su voz sonaba delgada, como si se hubiera estirado demasiado. Necesito tiempo. Me recosté en la silla y miré el techo. La luz zumbaba débilmente. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Para pensar, dijo. Avergonzaste a Kendra. Nos avergonzaste a todos. Dejé que eso se asentara por un momento. Respondí una pregunta, dije, en una habitación donde fui invitado. No tenías que decir todo eso, espetó ella. No tenías que traer papeles. Preguntaron cuánto tiempo había sido parte de su vida, dije. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Mentir mejor que tú? Ella aspiró bruscamente. Eso no es justo. Tampoco lo fue fingir que yo no existía, dije. La línea se quedó en silencio. Entonces Mara dijo algo que no había planeado. Sabía que Darren había estado hablando con ella. Ella lo admitió. Durante meses. Mi agarre se tensó en el teléfono. Tú lo sabías, dije. Le estaba llenando la cabeza con cosas, se apresuró a decir, sobre cómo se ven las familias. Sobre lo que esperarían los padres de Evan. No pensé que llegaría tan lejos. Pero lo permitiste, dije. No lo detuve, susurró ella. Ese fue el momento en que algo en mí finalmente cambió. No ira, ni siquiera dolor, solo claridad. Mara, dije, hice guardia en la marina en medio de la noche, congelándome el trasero, porque cuando es tu puesto, no te alejas. Tú abandonaste el tuyo. Ella empezó a llorar entonces. No levanté la voz. Tampoco la suavicé. Ya no voy a hacer esto, dije. No voy a fingir que soy opcional. Colgamos sin decir adiós. 2 días después, me senté frente a una oficial de préstamos en la cooperativa de crédito Members Plus, el mismo lugar donde había firmado papeles durante años sin pensarlo 2 veces. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Afuera, la nieve había convertido el estacionamiento en una sopa gris de aguanieve y huellas de neumáticos. No busco castigar a nadie, dije, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Solo quiero las cosas limpias. La mujer asintió. Esa suele ser la forma más inteligente. Revisamos cuentas, obligaciones, donde mi nombre todavía tenía peso y donde ya no debería tenerlo. Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No retiré la cuenta de emergencia que había reservado para Kendra hace años. Se la cedí por completo. Sin condiciones, sin discursos. Ella la va a necesitar, dije simplemente. Pero no me necesitará a mí atado a ella. Al salir de ese edificio, el frío golpeó fuerte. El viento del río Rock cortó directamente a través de mi chaqueta y, por un segundo, me quedé allí permitiéndolo. En la marina, aprendes la diferencia entre el frío que duele y el frío que te despierta. Esa noche, solo en mi apartamento, el silencio se sentía más pesado que antes. El radiador resonaba. El reloj hacía tic-tac. Pensé en las largas noches en el barco cuando todos los demás dormían, y lo único que te hacía compañía era el agua oscura y tus propios pensamientos. Nunca me había sentido solo entonces. Esto era diferente. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de texto, número desconocido. Frank, soy Evan. Siento contactarte así, pero creo que mereces escuchar algo directamente. Miré el mensaje por un largo momento antes de responder. Adelante.
3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Yo no sabía, no realmente. Y una vez que supe, no pude fingir que no importaba. Puse el teléfono boca abajo y cerré los ojos. Lo que fuera que viniera después, sabía una cosa con certeza. Decir la verdad me había costado mi matrimonio tal como lo conocía. Pero por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Me encontré con Evan 2 semanas después en una cafetería cerca de Norman Street. El tipo de lugar que nunca se molestó en remodelar porque el café estaba caliente y nadie te apresuraba a salir por la puerta. La nieve bordeaba la acera afuera en pilas desiguales, grises en los bordes. Adentro, olía a grasa de tocino, tostadas y café quemado, el buen tipo de ordinario. Ya estaba allí cuando él entró, sentado en una cabina junto a la ventana, con mi chaqueta colgada en el gancho y mi calendario de bolsillo guardado donde siempre vivía. Ávido. Prueba para mí mismo de que todavía pertenezco a algún lugar en el tiempo. Evan me vio y vaciló como si no estuviera seguro de si yo había cambiado de opinión. Luego se acercó. Señor Hallis dijo. Frank corregí suavemente. Siéntate. Se deslizó en la cabina frente a mí, con las manos apretadas fuertemente frente a él. Parecía cansado, no enojado, simplemente desgastado por la decepción. Quería decir esto cara a cara, dijo. Lo respeto más que a su papá biológico. No respondí de inmediato. La camarera pasó, rellenó mi café, le dio a Evan una mirada como si pudiera notar que este no era un desayuno casual. Cuando se fue, dije, el respeto no es algo que dices para mejorar las cosas. Es algo con lo que vives. Él asintió. Por eso estoy aquí. Me dijo que su familia había puesto la boda en pausa. No cancelada, no avanzada, simplemente detenida. Nos importa la honestidad, dijo. Si un matrimonio comienza con una mentira, no tiene muchas posibilidades. Vi pasar un quitanieves afuera, con las cuchillas raspando, chispas saltando cuando golpeaba el pavimento irregular. Kendra tiene miedo, agregó. No sabe cómo arreglar lo que rompió. Revolví mi café lentamente. Algunas cosas no se arreglan de la manera que la gente quiere. Él tragó saliva. Ella me pidió que le dijera. Que lo siente. Eso aterrizó más suave de lo que esperaba. Ella no sabía cómo decirlo, ella misma continuó. Así que envió esto. Deslizó su teléfono sobre la mesa. Un mensaje corto estaba en la pantalla. Gracias por todo. No sabía cómo sostener ambas verdades a la vez. Lo miré más tiempo del necesario. A veces dije en voz baja, la gente piensa que elegir una historia significa borrar otra. Así no es como funciona. Evan asintió. Todavía estoy averiguando cosas. Yo también, dije. Terminamos nuestro café en silencio. No incómodo, solo honesto. Cuando salía el frío después, el aire se sentía agudo pero limpio. Del tipo que te despeja la cabeza. Me ajusté la chaqueta y me quedé allí por un momento, viendo mi aliento desvanecerse. Mara llamó más tarde esa noche. No respondí. Ya no estaba enojado. Había terminado de vivir en el espacio donde mi valor dependía de que alguien más dijera mi nombre. Pasaron semanas, luego meses. Me acomodé en un ritmo más pequeño. Trabajo, café, noches lo suficientemente tranquilas para escucharme pensar. Arreglé cosas en el apartamento que no necesitaban arreglo solo para recordarme a mí mismo que todavía podía. Una mañana, sentado en esa misma cafetería, abrí mi calendario de bolsillo y comencé a planear con anticipación. No cosas grandes, solo normales. Cambio de aceite, cita con el médico, un viaje de pesca que había estado posponiendo. Vida, poco llamativa y sólida. Pensé en todas las noches que me quedé despierto esperando a que Kendra llegara a casa. Todas las facturas pagadas sin agradecimiento. Todos los momentos que nadie vio. Y me di cuenta de algo que se sentía como paz. Ser padre nunca se trató de un título. Se trataba de presentarse, mantenerse firme, sostener la línea cuando hubiera sido más fácil alejarse. Incluso si al final nadie aplaudía. Si esta historia te tocó de cerca, si alguna vez te has sentido borrado mientras seguías ahí de pie,
Tómate un momento para reflexionar. Compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres más historias sobre dignidad, verdad y fuerza tranquila, considera suscribirte. Porque a veces, lo más ruidoso que un hombre puede hacer es decir la verdad y seguir adelante.